Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de la emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Espero que la gracia de Dios pueda ejercer en todos ustedes su poderosa influencia para guiarlos a su voluntad y a tierra de rectitud. Y de igual manera, quiero agradecer, como lo hacemos de costumbre, a la majestad de los cielos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes el tema que lleva por título La fe inquebrantable de los mártires. Así mismo como escuchan, la fe inquebrantable de los mártires. Este es un sermón sobre el valor que transformó el mundo. Sí. Hermanos, hermanas y amigos, todos. Desde esta hora y desde aquí, de nuestros estudios, aquí en la Radio Perspectiva Bíblica Mundial, quiero llevarles en un viaje a través del tiempo. Es un viaje que nos transportará a los días más oscuros de la historia cristiana, pero también a los más gloriosos, de paso. Hay que subrayar eso, porque es en la oscuridad donde la luz brilla con mayor intensidad. Por ello les pregunto, ¿se han preguntado alguna vez ustedes qué los haría dispuestos a morir por su fe? ¿Qué clase de convicción puede hacer que alguien prefiera las llamas de la hoguera antes que negar a Cristo? Bueno, hoy descubriremos el secreto de una fe tan poderosa que cambió el mundo para siempre. Una profecía cumplida cuando el cielo lo advirtió. Y el libro de Mateo, capítulo 24, lo expresa, ¿no? Jesús desde el Monte de los Olivos no solo vio Jerusalén, vio también el futuro de su iglesia, con ojos que penetraban los siglos, y declaró: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso lo dijo el Señor. Así que, hermanos, Cristo no nos mintió. Él sabía exactamente lo que nos esperaba. No nos prometió un camino de rosas, sino una senda marcada por la sangre de los mártires. Sí, una senda que tuvo un cumplimiento inexorable. Debemos recordar, en la historia está, que bajo el imperio de Nerón comenzó lo que parecía imposible. El imperio romano, que era la máquina militar más poderosa desde ese entonces y de la historia, se declaró en guerra ¿contra quién? Contra los pescadores, contra agricultores, mujeres y ancianos que predicaban el amor de Cristo. Ahora, ¿por qué tanto temor a un mensaje de paz? Esa es una buena pregunta, ¿no? Bueno, porque el evangelio no es solo un mensaje, es un poder transformador que amenaza las estructuras del pecado. Generalmente todas las estructuras están montadas al margen de la voluntad de Dios. Toda estructura en este planeta, toda. Por eso es que genera tanta persecución, tanto ataque. Por eso, porque el evangelio no es solo un mensaje, es un poder que transforma y amenaza las estructuras del pecado. Y lo que pasó en antaño fue un infierno desatado. Sí, cuando Satanás mostró su furia, la persecución en todo su horror,
Mire lo que pasó, tal como fue, se lo puedo decir. Pues los cristianos fueron despojados de todo lo que tenían. Eso inicialmente. Póngase en el pellejo de esta gente, distinguido oyente. Los cristianos fueron despojados de todo lo que tenían. Fueron expulsados de sus hogares como criminales. Fueron acusados falsamente de causar hambrunas, pestes, inclusive hasta terremotos. Fueron arrojados a las fieras en los anfiteatros como entrenamiento al público y en donde la gente se mofaba, se reía, se burlaba. Fueron quemados vivos mientras las multitudes aplaudían. Fueron crucificados igualmente como crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cubiertos con pieles de animales para que fueran despedazados por los perros. Sí, imagínense ese horror, ¿no? Familias enteras destruidas, niños que veían morir a sus padres, padres que veían torturar a sus hijos, todo por el crimen de amar a Jesús, solamente por eso. Fue un refugio en las tinieblas. Sí, el libro de Hebreos capítulo 11, versos 37 en adelante, dice que las catacumbas de Roma se convirtieron en ciudades subterráneas. Miles de cristianos vivían como topos en la oscuridad, lejos de la luz del sol. Pero escuchen esto, en esas cavernas tenebrosas resonaban cantos de alabanza. Usted se pregunta, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo pueden cantar en medio de tanta oscuridad? Bueno, el secreto fue el de una fe inquebrantable, una perspectiva eterna. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Los mártires tenían algo que nosotros hemos perdido. Era una visión eterna. Ellos no veían solo el fuego que los consumía, veían la corona que los esperaba. No solo escuchaban los gritos de oído de las multitudes, escuchaban la voz del cielo diciéndole, bien hecho, siervo bueno y fiel. Sí, nosotros no escuchamos nada de eso. Ahora, ¿cuál fue el poder de la perspectiva correcta? Bueno, cuando el mártir Esteban, un ejemplo, fue apedreado, ¿qué vio? ¿Qué vio? Vio fueron los cielos abiertos y a Jesucristo de pie a la diestra del Padre. No vio las piedras que le destrozaban el cuerpo. Vio fue al Salvador esperándolo con los brazos abiertos. No para que fuera en ese momento, sino que una vez después que lo asesinaran, va a su sepulcro y está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser resucitado. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestra perspectiva hoy? ¿Vemos solo los problemas temporales o contemplamos la gloria eterna? Porque esa es la que debiera ser la perspectiva correcta, que es lo que debiéramos hacer nosotros. Por ello debemos preguntarnos entonces cuál fue la estrategia satánica cuando la violencia falló. Y fue un cambio de táctica. Y aquí está la lección más importante de esta historia. Cuando Satanás vio que la persecución solo fortalecía a la iglesia, cambió de estrategia de inmediato, por supuesto. Como dice Tertuliano, la sangre de los cristianos era semilla. Por cada mártir que moría, 10, 20, 30, 50 más se convertían. Entonces el diablo hizo algo más siniestro. Dejó de atacar desde afuera. ¿Y qué hizo? Comenzó a corromper desde adentro, como lo hace la levadura en la masa, que va fermentando hasta que logra su objetivo. Y es aquí donde surge un tipo de corrupción más peligrosa. Ojo con eso, porque eso es lo que le ha servido a Satanás infiltrarse como hizo con la iglesia evangélica y como hizo con la iglesia, la corporación. Sí, es donde surge un tipo de corrupción más peligrosa. ¿Por qué? Bueno, cesó la persecución, llegó la prosperidad y el honor mundano, los paganos comenzaron a convertirse a medias, propusieron una unión, entre comillas, unión con el cristianismo y la iglesia se vio tentada a hacer concesiones. ¿Ve? Hermano, esto fue más peligroso que las llamas del anfiteatro, porque es más fácil resistir un enemigo que viene con espada que a uno que viene con sonrisas y promesas de paz.
Y de inmediato, entonces, bueno, vino la gran apostasía, cuando la iglesia perdió su pureza completamente. Y ese fue el precio de la transigencia. La mayoría de los cristianos bajaron su bandera y aquí se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. El resultado, doctrinas falsas se incorporaron a la fe. Ritos supersticiosos reemplazaron la adoración pura, legal, legítima. Ceremonias idolátricas se mezclaron con el culto cristiano y la iglesia perdió su pureza y su poder. Nada más que básicamente pasó a otro término, diferente del cual fue levantada la iglesia. Pero no todos se dieron, eso es importante. Hubo siempre un remanente fiel que prefirió la separación antes que la contaminación. Todavía a estas alturas tenemos ciertas personalidades que no han querido mezclarse con esta impureza. ¿Y esto qué nos enseña como lección para nosotros? Bueno, ¿estamos dispuestos nosotros a mantener la pureza doctrinal aunque esto signifique separación y conflicto? Buena pregunta. Eso tendría que, eso tendríamos que estarnos preguntando o estárselo preguntando a la feligresía de la conferencia general, por ejemplo. Sí, porque fue la iglesia que fue levantada precisamente para enmendar toda esta situación, fue la iglesia adventista del séptimo día, la corporación, que se convirtió en corporación luego. Y mira hasta donde ya mire por dónde viene, los caminos que están dando. ¿Eh? Mire esto, ¿no? Habrá que preguntárselo, es decir, ojalá que puedan dar un vuelco de 180 grados y logren conseguir ese camino que han perdido. Sí, ciertamente, pues pudiéramos también preguntar cuál sería el mensaje para la iglesia moderna. Eso tiene que ver con otra pregunta. ¿Dónde está la persecución de hoy? ¿Dónde? Ya vimos que hubo en el pasado, pero ¿dónde está la persecución de hoy? Bueno, el libro, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús deben padecer persecución. Eso es una orden. Ahora, ¿por qué no hay persecución entonces hoy contra la iglesia moderna, por lo menos en este lado del continente? Y la respuesta es devastadora, porque la iglesia se ha conformado tanto al mundo que ya no representa una amenaza para Satanás. No lo representa. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia dominguera y una iglesia sabática? Bueno, veamos el diagnóstico espiritual de hoy. La religión moderna no tiene el carácter puro y santo que distinguía a la fe cristiana primitiva. ¿Por qué? Porque si el cristianismo es tan popular hoy, entonces ¿por qué hay transigencia con el pecado? ¿Por qué las grandes verdades son miradas con indiferencia? ¿Por qué hay poca piedad vital en la iglesia? ¿Por qué las iglesias están ordenando mujeres al sacerdocio? ¿Por qué tienen una mirada dispensacionalista en relación con las profecías finales? ¿Por qué la música en los cultos es igual que meterse en un cabaret o un escenario teatral del mundo? ¿Por qué los líderes les están diciendo a sus miembros que pueden seguir pecando hasta el final porque eso se resolverá cuando lleguemos al cielo? Con esa teoría fallida de la última generación que predican en la iglesia adventista ahorita en la corporación. La iglesia se ha sentado con el representante de Satanás a hacer componendas y a formar parte de un circo novelero que ellos han llamado ecumenismo. Y no me digan que no, porque los hechos son públicos, notorios y comunicacionales. Los clubes de la conferencia general se han convertido en una especie de cuartel militar para, bueno, diríamos que cuando suene la trompeta sean los que vayan a perseguir a los disidentes de la bestia. Será para eso. La mayoría de iglesias cristianas guardan el día espurio de reposo, el domingo. El 98% guarda un día que represente al diablo. Entonces aquí está la respuesta. Si Cristo le tocara venir ahorita, imagínese usted. Creen en el infierno real ahora mismo. Cosa que, imagínese usted, eso es una utopía. ¿Ah? Creen en un rapto secreto, en una inmortalidad del alma. En fin,
en una parafernalia de herejía que no sé cómo podrán, bueno, o van a hacer para dar o entregar cuenta al Señor cuando tengan que entregarla. Sí, es lamentable esa situación por no leer la Biblia con honestidad en su casa, tranquilo, no esperando que otro le diga lo que usted tiene que creer. Hermanos, ¿necesitamos un avivamiento o no lo necesitamos? Es una pregunta que le hago. Por todo ello, la Iglesia Mundial necesita un llamado a la fe auténtica, porque esto solo puede llamarse las dos categorías de cristianos. Siempre han existido dos tipos de cristianos: los que estudian la vida del Salvador y se esfuerzan por parecerse a Él, o los que rehuyen las verdades que exponen sus errores. Entonces, ¿cuál sería el costo del discipulado verdadero? Bueno, sería estar dispuesto a ser diferentes del mundo, aunque nos odien, pero ser diferente totalmente del mundo. El Señor dijo que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de él. Es mantener una pureza doctrinal aunque nos persigan. Es vivir vidas santas aunque nos rechacen, aunque se burlen, se mofen. Y es predicar una verdad completa aunque nos critiquen. Por ello, y ante el fuego que vendrá, podemos concluir con una profecía solemne. Dice que revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Hermanos, la historia se repetirá. Vendrá el tiempo cuando la fe auténtica será nuevamente probada en el fuego. Entonces, ¿estaremos listos para ese momento? Nos queda aún el desafío final. No se trata de buscar la persecución, sino de vivir de tal manera que nuestra fe sea tan auténtica, tan pura, tan poderosa, que el mundo no pueda ignorarnos. Entonces tenemos la fe de los mártires, una fe que prefiere la muerte antes que la negación, una fe que canta en las catacumbas, una fe que ve las coronas eternas más claramente que los sufrimientos temporales. Así que nuestra invitación sería la siguiente: ¿creen ustedes, distinguidos oyentes, que el Espíritu Santo les está hablando? Si sienten que su fe necesita el fuego purificador de la consagración total, si quieren tener la fe inquebrantable de los mártires, entonces este es su momento de pararse firme frente al Señor y entregarle su corazón completamente a Él. Decidan que cueste lo que cueste, ser más fiel hasta la muerte que ser un hipócrita que finalmente va a perder su vida por la eternidad. Porque al final, hermanos, solo dos cosas durarán por la eternidad: la palabra de Dios y las almas de los hombres. Todo lo demás pasará. Creo que el mensaje ha sido claro, he sido lo suficientemente conciso con lo que pasó en antaño, que nos sirva de ejemplo. Bueno, y pudiéramos hacer una síntesis a este mensaje que nos ayude entonces a darle un repaso a lo que acabamos de decir y para ver si verdaderamente quedó plenamente entendido este tema. Sí, con respecto a la profecía y su cumplimiento, pudiéramos preguntarnos: ¿Jesús realmente predijo que los cristianos serían perseguidos? Por supuesto que sí, absolutamente. Lo hemos dicho en Mateo capítulo 24, Jesús predijo específicamente que sus discípulos serían entregados a tribulación, que iban a ser muertos y aborrecidos por todas las naciones por causa de su nombre. Él no nos dejó sin advertencia sobre lo que vendría. Y no fue eso lo que pasó, y no es eso lo que va a pasar. Otra pregunta: ¿por qué Dios permitió que sus hijos fieles sufrieran tanto por su causa? Bueno, Dios permitió el sufrimiento por varias razones importantes. Primero, para que los malvados manifestaran su verdadero carácter. Eso para empezar. Porque usted quiere saber si se levanta la culebra antigua o la serpiente antigua en su congregación, en su mundo, póngase a hacer algo por el Señor. Todo hasta que usted se ponga a hacer algo que sea genuino, que sea honesto hacia el Señor, que siempre desde adentro se va a levantar la culebra, la serpiente antigua, a levantar falsos testimonios y a tratar de exterminar lo que usted está haciendo.
Sí, son los malvados que están dentro, se manifiestan porque les da envidia, les da, les da, no sé, estupor. No soportan que otros trabajen para la obra de Cristo. Y ahí está, por su fruto lo conocerán. ¿Eh? Así es, Dios permitió esos sufrimientos para purificar a los justos como el oro en el fuego, para que el ejemplo de los mártires convenciera a otros de la realidad de la fe, para que su conducta intachable condenara a los impíos, porque los justos siguen las huellas de Cristo, quien sufrió primero. Esa sería la realidad. Ahora, ¿cuándo comenzaron las persecuciones sistemáticas contra los cristianos? Bueno, las persecuciones comenzaron bajo el imperio de Nerón, lo hemos dicho, cerca del tiempo del martirio del apóstol Pablo. Y bueno, continuaron con mayor o menor intensidad durante varios siglos, siendo especialmente brutales durante ciertos periodos. Pues uno de los más acérrimos fue el de Nerón y el de la Edad Media, con estos sátrapas de la Iglesia Católica en la Inquisición. Sí, señor, fueron 1260 años de persecución sangrienta. Ahora, en cuanto a la naturaleza de las persecuciones, ¿qué tipo de acusaciones falsas se hacían contra los cristianos? Porque vienen acusaciones ahora en el futuro. Y tenemos que aprender del pasado para saber qué vamos a enfrentar ahora en el futuro. Bueno, los cristianos eran acusados falsamente de crímenes, de los crímenes más espantosos. Ser la causa de las calamidades naturales, bueno, ser rebeldes contra la autoridad del momento ahí, del, del el imperio de aquel entonces, y ahora ser el del momento, me imagino que el que se va a instaurar, ¿no? Ser enemigos de la religión establecida, porque siempre hay una religión que se establece contraproducente a la verdad, y entonces cuando usted se pone al margen de eso para obedecer la verdad, entonces usted es enemigo. Por supuesto, entonces va a sufrir azotes de la sociedad. Esa es una situación que viene con esa religión única que está, que está promoviendo el obispo de Roma. ¿Y cómo eran ejecutados los mártires cristianos? Bueno, eran arrojados a las fieras en los anfiteatros, eran quemados vivos como antorchas humanas, crucificados, cubiertos con pieles de animales y, bueno, despedazados por los perros. Y bueno, y cantidades más de tortura sin poner la Inquisición, porque estamos hablando de tiempos más antiguos, pero la Inquisición fue algo diabólico. Ahí le explotaban el cráneo a los seres humanos con los prensacráneos, le afloraban el ano con una pera que le metían con un tornillo sin fin y le daban vuelta hasta que el ano, el fundillo que llaman, se les volvía leña. Y entonces los acostaban en camas de clavo, los montaban en el potro, los descoyunturaban con mecate. Bueno, los montaban en la hoguera y los prendían vivos. Eso era una desgracia lo que se pasó en la Edad Media con los curas y sacerdotes de la Iglesia Católica. Es increíble esa situación, ¿no? Con respecto a la fe inquebrantable, ¿cómo mantenían su fe estos cristianos bajo tanta presión? Porque de eso debemos aprender. Los cristianos primitivos mantenían su fe a través de una perspectiva eterna. ¿Cómo es eso? Pues veían las coronas más claramente que los sufrimientos o su recompensa, porque la corona es recompensa, la corona es la vida eterna. Sí, a través de las palabras de fe, de paciencia, de esperanza, que bueno, que les animaban mutuamente entre ellos, recordaban las promesas de Cristo, especialmente la de Apocalipsis capítulo 2. Ver las pruebas como peldaños más bien, no en contra, sino como peldaños, ¿no? Que los acercaban más al descanso eterno. Y los cantos de triunfo, porque cantaban incluso en medio de las hogueras. Sí, bueno, ¿y qué veían ellos? Porque aquí esta generación pareciera que no ve nada. Bueno, estos mártires tenían una visión espiritual que les permitía ver a Cristo y los ángeles observándolos desde el cielo, las coronas de vida que los estaban esperando, la gloria eterna más claramente que el sufrimiento temporal, y su sufrimiento como participación en los padecimientos de Cristo era infinita. Sí, y entonces también pudiéramos hablar de la estrategia satánica. ¿Por qué cesó la persecución violenta? Bueno, porque la persecución
de Satanás cuando se dio cuenta de que era contraproducente. Como dijo Tertuliano, la sangre de ellos se convertía en semilla. Bueno, cada mártir que moría, más personas se convertían al cristianismo. Entonces la persecución en realidad fortalecía más bien y expandía la iglesia. Aquí fue donde Satanás entonces cambió la táctica, ¿no? Una nueva estrategia, ¿no? Era que cesara la persecución para introducir entonces prosperidad temporal y honor mundano. Entonces iban a inducir a los paganos a aceptar parte de la fe cristiana, proponer una unión ficticia entre cristiano y paganismo, una amalgama ahí de pudrición, y entonces fue donde vino la transgresión doctrinal completamente, y nace el hombre de pecado, el hijo de perdición, que lo tenemos en Roma ahorita ahí, ¿ven? Y su curia, ¿eh? Entonces podemos saber que esta estrategia era más peligrosa porque es más fácil resistir al enemigo obvio que a uno sutil. Sí, siempre la corrupción desde adentro es más difícil de detectar. Las concesiones graduales llevan a la apostasía total y se pierde la pureza doctrinal sin darse cuenta del peligro y al final de todo al lago de fuego. Sí. Entonces, ¿qué pasó cuando el cristianismo se unió con el paganismo? Bueno, el resultado fue desastroso. Doctrinas falsas se incorporaron a la fe cristiana, ritos supersticiosos reemplazaron a la adoración pura, ceremonias idolátricas interminables se mezclaron con el culto cristiano. La iglesia perdió su pureza y su poder espiritual total. Sí, ¿por qué? Porque se introdujo la levadura de la idolatría. Todos los cristianos se dieron a la transigencia, la mayoría. Solamente un remanente muy pequeño, pero muy pequeño. Sí, pero lo hubo, siempre lo hubo. Un remanente fiel que se mantuvo firme en sus convicciones, que declaró que no podía transigir con la verdad. Prefirió la separación antes que la contaminación. Prefirió la persecución antes que mantenerse como un hipócrita dentro de los sátrapas. ¿Por qué? Porque adoró solo a Dios, manteniéndose fiel al autor de la verdad, a guardar celosamente, con lealtad, los mandamientos que el Señor escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Estuvo dispuesto a romper con la iglesia apóstata si fuera necesario, y lo hicieron, y lo hicieron, y lo hicieron, con valiente determinación. Entonces, ¿qué principios defendieron estos cristianos fieles? Los fundamentales, la Biblia como única regla de fe, la libertad religiosa que los apóstatas llamaban herejía, la pureza doctrinal sin transigencia, la separación entre lo que es la verdad y el error, el principio de que la unidad no puede lograrse comprometiendo la verdad, porque la verdad no se negocia así de fácil. Entonces, ¿por qué entonces preguntamos no hay persecución contra la iglesia hoy, cuando han pasado 2000 años de la crucifixión de nuestro Señor? No hay persecución porque la iglesia se ha conformado a las reglas de este mundo. En vez de llevar la iglesia al mundo, trajimos el mundo para la iglesia. Sí, la religión actual no tiene el carácter puro y santo de la iglesia primitiva, jamás. Hay un espíritu de transigencia con el pecado. Las grandes verdades bíblicas son miradas con indiferencia y hay poca piedad vital en la iglesia moderna. Ahora, ¿cómo puede vivir la iglesia? Sí, sí, con un poder original de esa naturaleza. La única forma que la iglesia puede revivir su poder es mediante, bueno, volver a la fe y al poder de la iglesia primitiva. Es mantener una pureza doctrinal sin transigencia. Es vivir vidas que contrasten completamente con el mundo. Predicar las verdades bíblicas sin diluir el mensaje. Estar dispuesto a sufrir persecución por la verdad si es necesario. Entonces, ¿qué pasaría o qué puede pasar con la iglesia realmente al revivir? Bueno, el, el, la escritura es clara. Dice, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Una iglesia verdaderamente pura y poderosa inevitablemente enfrentará oposición. Eso es una razón.
Cuando el carácter cristiano es auténtico, preguntaríamos, ¿cuáles son las dos categorías de cristianos que siempre han existido? Siempre ha habido dos, están los genuinos y los nominales. Los genuinos estudian la vida del Salvador y se esfuerzan por corregir sus defectos y cada día parecerse más a Cristo. Mientras que los nominales rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Ahora, ¿por qué el ejemplo de los cristianos primitivos era tan poderoso? Bueno, porque su conducta era intachable, su fe era inquebrantable, constituían un reproche continuo para los pecadores, aunque eran pocos y pobres, aterrorizaban a los impíos. Su carácter puro era una reprensión constante para la corrupción del mundo y no andaban traicionando ni la doctrina ni mucho menos a sus miembros por cobardía, por envidia, por mezquindad y por falsedad. Entonces, ¿cuál sería el verdadero mensaje del Evangelio hoy? Bueno, el Evangelio es paradójicamente un mensaje de paz para quienes lo aceptan, ¿ok? Es una espada para el mundo que lo rechaza. Es un sistema que traería paz universal si fuera aceptado. Una fuerza que causa división porque revela el contraste entre lo que es la luz y las tinieblas. Es el poder de Dios para reconciliar a los hombres con Dios entre sí. Así es. Ahora, una pregunta importante para reflexionar y personal. ¿Cómo podemos saber si nuestra fe es genuina? Hágase esa pregunta, distinguido oyente. Bueno, pregúntese, ¿estoy dispuesto a sufrir por mis convicciones? ¿Acaso mi fe me hace diferente al mundo o me conformo a él? ¿Las verdades bíblicas cambian mi comportamiento o las ignoro? ¿Busco la santidad aunque sea impopular? ¿Defiendo la verdad aunque me cueste muchas relaciones? Esas son las preguntas que usted debería hacerse y este servidor también, por supuesto. Entonces, ¿qué debo hacer si veo transigencia en la iglesia, en el mundo con quien me relaciono? Bueno, según los principios del mensaje, es mantenernos firmes en las verdades bíblicas. No transigir principios fundamentales por amor a la paz que busca el mundo. No, hay que buscar reformar a través de la enseñanza y el ejemplo. Si es necesario, considerar la separación antes que la contaminación. Y recuerde que la unidad sin verdad no es unidad cristiana. No, señor. Y para poder soportar nosotros y prepararnos para posibles persecuciones futuras, eso lo pudiéramos hacer mediante, bueno, un desarrollo, una perspectiva eterna y sólida que tengamos convincentemente que sea creída por nosotros. Es estudiar y memorizar las promesas bíblicas, es cultivar una relación profunda con Cristo, practicar la fidelidad en las pruebas pequeñas para después ir avanzando hacia las pruebas más grandes. Es rodearnos de creyentes firmes, que no sean vacilantes, que estén comprometidos con la verdad, que nos animen. Sí, es a mantener la vista puesta en la salvación eterna, no en lo que nos rodea, en las cosas de este mundo, ni en los sufrimientos temporales. No, es la vista puesta en la salvación eterna, para que entonces pueda cumplirse lo que nos quiere dar nuestro Salvador. Él dijo en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿por cuál de las dos estamos nosotros viviendo? Solamente le digo que Dios nos ayude a tener la fe que tuvieron los mártires. Sí, yo le recomiendo, distinguido oyente, es que reflexione en este tema, porque los días que vienen van a ser días de oprobio, de persecución, de coacción, de traición, sobre todo traición. Usted sabe que duele una traición. Una traición. Pudiéramos pensar qué habría pensado nuestro Señor con esa gran traición que le hicieron a mi Señor. Y que todavía, hoy comentaba con un colega, el pastor Francisco González, de aquí de Venezuela, de la Iglesia Libre,
en Los Teques. Él está en Ecuador ahorita. Y conversábamos precisamente eso. Conversábamos, cónchale, qué tremendo, ¿no? Tanto sacrificio que hizo nuestro Padre Eterno en mandar a su Hijo a esta tierra para, bueno, para que muriera, diera su vida por todos los pecadores de este moribundo planeta, con una muerte, bueno, atroz en la cruz del Calvario, pasar por humillación, por todo lo que pasó nuestro Señor, para que entonces ahora nos encontramos con unos judíos ortodoxos, qué tremendo, ¿no? Unos señores judíos ortodoxos que están allá en el Medio Oriente, en Israel, tirando bomba para allá y tirando bomba para acá, acabando con media humanidad, porque ellos quieren a troche y mocha montar el tercer templo en Jerusalén. Sí, como de lugar. Eso va porque va. Y lo tremendo no es eso, porque eso no es lo tremendo. Lo tremendo es que el poder del país o de la nación más poderosa del planeta, que son los Estados Unidos de Norteamérica y todas las naciones, en su gran mayoría, sobre todo las occidentales y allá el Reino Unido, esta gente, apoyan eso, apoyan eso. Cuando hacer un tercer, señores, cuando hacer un tercer templo en Jerusalén significa volver a los ritos mosaicos, a seguir con la matanza de corderos y machos cabríos. Es entonces tener que sacrificar una vaca roja para entonces extender la sangre en la explanada del templo para comenzar con los rituales y la ceremonia y los sacrificios. Es tener que ahorita acaban de nombrar ahorita el sumo sacerdote, eso entre comillas, que va a dirigir entonces la liturgia en ese templo, con los sacerdotes, los levitas que ya están preparados, ya amolando los cuchillos. Están amolando los cuchillos. Imagínense usted, señores, pero ahora los ojos, presidente de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué está haciendo usted? Usted quiere reavivar el cristianismo, usted quiere levantar su nación y usted quiere entonces volver a los principios, pero usted no está haciendo eso. Usted tiene una partida de sátrapas al frente suyo allí, de evangélicos que le están diciendo lo que no es, están aprobando lo que usted a lo mejor desea o no desea, porque a lo mejor por inexperiencia o por ignorancia no sabe que lo está conduciendo es a un matadero, a usted y a la humanidad entera. Abra los ojos, señor presidente. ¿Cómo se le ocurre a usted apoyar la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén? ¿Acaso usted no se recuerda, usted no ha leído en las escrituras que dice que ya no hay más sacrificio? El último sacrificio lo hizo Jesucristo. Y el velo de ese templo se rajó de arriba abajo, diciendo que ya no hay más sacrificio. Cuando usted apoya una acción de esa naturaleza, usted sabe lo que usted está haciendo. Usted está invalidando el sacrificio que hizo el máximo líder universal, Jesucristo, por usted, por la tierra, por nosotros. Prácticamente está diciendo, está invalidando lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces yo lo emplazo a usted, que es la máxima autoridad de ese país, que bueno, usted tendrá que entregar cuenta de lo que usted está haciendo. No, pero que lo que usted hace va a afectar a mucha gente. Gente que no estudia, que no lee, porque hay gente que son unos borregos, están detrás de lo que le dicen los pastores y los sacerdotes y los rabinos, los están conduciendo un matadero, señores. Eso no puede ir, eso es contraproducente, negativo. Usted quiere hacer una iglesia, hágala, adore a Cristo en espíritu y en verdad. Pero volver a los rituales, ceremonias y sacrificios, matanza de vacas rojas, machos cabríos y corderos, es volver entonces a la esclavitud del pasado y es invalidar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Si no hay nadie que se lo diga, se lo está diciendo este servidor. Y no me interesa, le vuelvo y le repito, no me interesa lo que esto pueda llevar. Con responsabilidad lo digo.
Le digo, usted va a ser responsable, señor presidente de Estados Unidos, usted, porque usted tiene el poder para parar esa locura. Abra los ojos. Ahí está Bel Carlson. Usted lo acaba de nombrar, le acaba de dar una dirección, no sé de qué. Pero yo no entiendo cómo que Bel Carlson es adventista, no ha podido entonces pararse de frente y decirle a usted, el doctor Ben Carlson, que lo que está haciendo es contraproducente, porque él sabe cuál es la sana doctrina. Él sabe cuál es la verdad. Entonces no podemos seguir en esto, porque usted va a ocasionar una tercera guerra mundial y aunque no la ocasione, usted está yendo en contradicción totalmente de lo que mi Señor Jesucristo vino a hacer este planeta. A usted lo que le corresponde es emplazar a la gente para que busque a Jesucristo. Eso está muy bien, para que sigan leyendo la Biblia, para que busquen de guardar los mandamientos de Dios todo. Y ese domingo que usted va a aprobar, desde la que va a aprobar, no, que va a hacer de que se aprueben en la legislatura norteamericana, en el Congreso. Esa es la marca de la bestia, señor presidente. Óigalo. El domingo es contraproducente. El día que Dios mandó por pacto perpetuo, antes de que entrara el pecado a esta tierra, es el Shabbat, es el sábado. Porque usted no termina de entender esto. Dígame. Entiéndalo. Ojalá que salga uno y traduzca lo que estoy diciendo y se lo ponga usted allá en el departamento oval de la Casa Blanca para que usted escuche el mensaje que le estoy dando. No, yo no le estoy cuidando cambures a nadie. A mí no me interesa prebendas de este mundo. Si tengo un conocimiento, lo entrego, lo doy con mucha honestidad. ¿Cuál es el conocimiento, señor? De eso. De eso. Usted puede tener mucha plata, usted puede ser un magnate, el presidente de los Estados Unidos, yo lo respeto. Yo en eso no me meto, porque yo soy apolítico. No tengo nada que ver con republicanos, ni con demócratas, ni con comunismo menos, ni con nada. Simplemente estoy diciéndole, está metiéndose usted en un gran problema y está metiendo un problema a la humanidad completa. Abra los ojos, señor presidente. Una cantidad de judíos trasnochados allí diciendo que van con un tercer templo, que no sé qué. Todo eso es una falacia. Todo eso es una abominación, una herejía. Se lo estoy diciendo. Anótelo, la fecha. ¿Qué fecha es hoy? Son 22 de mayo del año 2025, 10 y 12 de la noche. Se lo estoy diciendo. 22 de mayo. Anótelo. Anótelo. Por las redes sociales voy a publicar este tema. Por las redes sociales. Se llama La Fe Inquebrantable de los Mártires. La voy a publicar. Así que la hago pública para que yo salvo mi responsabilidad, esperando que usted, señor presidente, y todas las demás autoridades de este planeta puedan ver con un microscopio, no con un telescopio, con un microscopio. Vea lo que dice la escritura en el libro de Hebreos, capítulos 8, 9 y 10. Léase esos 3 capítulos. Ahí no se puede hacer más sacrificio y eso quedó caduco. Ya cuando usted impulsa actos de esta naturaleza, usted mudó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, está bien, eso es cuestión política. Pero si usted apoya que este tercer templo sea levantado, usted y los evangélicos, todo el que esté metido en esto, apoyan esto, lastimosamente debo decirle que el diablo se los va a llevar, se los va a llevar. Van toditos derechitos al lago de fuego, porque ustedes están invalidando completamente lo que ya Cristo hizo. Ya no hay más sacrificio, se acabó eso. Aquí a los judíos lo que se les dice y a todo el que no es judío, busquen a Jesucristo, señores. Ahorita que al tiempo, poco tiempo queda. Busquen a Jesucristo, bautícense como Dios lo estableció, sigan guardando los 10 mandamientos tal cual escrito en el libro de Éxodo capítulo 20 y esperen la venida del Señor, arrepintiéndose todos los días de lo que han hecho, todos los días pidiendo perdón. Esos son los 3 pasos, no hay más nada que hacer. A los judíos ortodoxos, a los judíos mesiánicos, a todos los que sean domingueros, iglesias evangélicas, presidente de la república, todo ente y organización de este planeta que no haga esas 3 cosas, lastimosamente no se vista porque no va. Así que piensen lo que están haciendo. Piensen lo que están haciendo, pero no digan que no se les dijo. No digan que no se les dijo. Y hasta aquí nuestro mensaje. Así que con mucho afecto espero que hayan sentido
el compromiso del mismo, de este mensaje. Distinguida audiencia, no se pierda nuestro próximo contenido. Y les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Sí, pastor José Barito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Así que es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios les bendiga. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.